Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Dios los bendiga, mis amados hermanos, en esta linda mañana. Qué bendición estar con ustedes hoy sábado para compartir una palabra más de parte de nuestro Dios. Y hoy quiero compartirles el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lente divino. Si los pensamientos de Dios son tan altos a comparación a los del ser humano, si quizás los caminos de Dios son tan altos a comparación a los caminos que decide el ser humano, la pregunta que nos cabe hacer es: ¿cómo podemos entender, o más bien, cómo podemos ver lo que Dios ve? Hubieron muchos siervos de Dios en la Biblia que vieron el propósito de Dios y que muchas veces siguieron no de acuerdo a su carne, sino de acuerdo a lo que Dios quería. ¿Cómo hicieron ellos para ver esto? Bien, de los tantos servidores bíblicos que hubieron, de los tantos personajes bíblicos, voy a hablar de uno de ellos en este devocional: José. Conocemos a José, el hijo de Jacob, niño mimado, vestía su túnica de colores, cual sus hermanos lo odiaban. En una ocasión sus hermanos lo intentaron matar, no pudieron. De ahí entonces lo vendieron como esclavo, lo llevaron a Egipto, sirvió en la casa de Potifar. Ahí Potifar lo echó injustamente a la cárcel. En la cárcel fue olvidado, pero finalmente el propósito y la gracia del Señor se cumplió en él. Cumplió su sueño, fue gobernador en Egipto, el segundo al mando del faraón. Pero en todo ese recorrido, en todo ese proceso, ¿cómo hizo José para poder ver lo que Dios miraba? ¿Por qué lo digo? Porque noten que José, en lugar de ver en todo su proceso los problemas, miró oportunidades. Cada problema o cada circunstancia que vivió, no la miró como una dificultad, no la miró como algo triste, no lo miró como una barrera. Al contrario, lo miró como una oportunidad en la cual trabajó mucho y se esforzó y logró hacer grandes cosas. ¿Cómo hizo José para tener esa visión que Dios tenía para llegar a cumplir su sueño? Bien, es importante entender dos cosas que José tuvo en cuenta para lograr esa visión que Dios tenía. Y lo primero que José tuvo en cuenta fue mantener su relación con Dios, estar cerca de Dios. En el capítulo 39, versículo 2 y 3, dice la palabra del Señor en Génesis: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Noten que todo lo que él hacía, tanto en el capítulo 39 como en el capítulo 40, todo lo que él hacía lo hacía prosperar. Por una sencilla razón: porque Dios estaba con él. Y la pregunta es: ¿por qué Dios estaba con él? ¿Será que tenía algo que otros no tenían? Simple: porque José, a pesar de sus problemas, siempre mantuvo su relación con Dios. Nunca se apartó de Dios. Y como no se apartó de él, Dios estaba junto a él. Y gracias a eso, las cosas José no las vio como derrota, como barreras, como problemas, como dificultades, sino que las vio como una oportunidad. Noten que cuando fue vendido como esclavo, dice que él comenzó a trabajar arduamente y todo lo que hacía lo prosperaba en la casa de su amo el egipcio. Noten que cuando fue a la cárcel, dice que le halló gracia delante del jefe de la cárcel, y todo lo que él hacía en la cárcel, todo lo que colocaron en su mano lo hizo prosperar, y la cárcel fue próspera. Pero él siempre las situaciones difíciles las vio como oportunidades. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. No le importó el problema, no miró el gigante,
miró oportunidades. Hoy te quiero invitar para que tu problema no lo mires como un problema, como una barrera. Míralo como una oportunidad, porque Dios está contigo. Número 2. La segunda cosa que José miró o tuvo en cuenta para poder tener esa visión que Dios tenía fue que creyó siempre en Dios. No solamente mantuvo su relación, sino creyó en Él. Y es algo inevitable. Noten algo. Siempre una situación difícil nos hace fallar la fe, cojear un poco. Muchas veces las situaciones difíciles nos hacen dudar de Dios, pero en el caso de José no fue así. Cada situación difícil que vivía lo hacía confiar más en Dios, creer más en Dios, y eso le permitió que tuviera una relación más cercana. Y gracias a esa fe, noten que en el capítulo 37, cuando sus hermanos lo echaron a la cisterna, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, José no dijo nada. Noten que en el capítulo 39, cuando José, en el versículo 19, dice la palabra del Señor: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí estuvo José en la cárcel. Noten que José no dijo nada. La Biblia no dice que José peleó, la Biblia no dice que José reclamó. José no dijo nada. ¿Por qué? Porque creía en Dios. Y gracias a eso él entendía que era parte del proceso de Dios. Tanto que al final, en el capítulo 45 de Génesis, cuando se encuentra a sus hermanos y los perdona, José dice unas palabras sabias. Dice: no se preocupen por todo lo que pasó, porque Dios permitió todo eso para preservación de vida. Dios me ha traído aquí. Y José entendía cuál era el propósito de Dios. Miró lo que Dios estaba mirando. ¿Por qué? Porque creía en Él. Yo quiero invitarte para que creas. No importa cuál sea tu problema, cuál sea tu dificultad. No importa si estés angustiado y tú dices: no puedo más. No te angusties, sigue creyendo, confía en Él. Cree que eso te permite ver lo que Dios está viendo. No lo veas como un problema, velo como una oportunidad para demostrar quién es nuestro Dios. Así que no lo olvides. Dos cosas importantes para tener esa visión divina que Dios tiene en cada uno de nosotros. Número 1, mantén tu relación con Dios cerca al Señor, que Dios esté con nosotros. Número 2, creer siempre en Él. No pierdas tu fe, aunque los problemas sean difíciles, velo como oportunidades, porque Dios está contigo. Así que no te pierdas estos devocionales. Continuaremos a partir del lunes nuevamente con cada devocional. No lo olvides, estamos de lunes a sábado. Estamos toda la mañana, 5 de la mañana, iniciando los devocionales nuevamente, compartiéndolos cada día. No olvides dile clic a suscribirse nuevamente. Suscríbete, comparte los devocionales, que Dios está con nosotros y nos habla el día de hoy. Que la paz de Dios y que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Dios los bendiga. Chao, chao. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré.